La corrupción es el problema que más afecta a los mexicanos solamente después de la violencia y la inseguridad. Y nos preocupa a todos, pero pocos tomamos en cuenta que la corrupción afecta más a los más vulnerables que al resto de nosotros. Para ejemplo, les quiero mencionar que 6 de cada 10 empresas pagan para poder agilizar sus trámites, recibir licencias y demás asuntos que tienen que ver con el gobierno. Y la misma proporción con los hogares. 6 de cada 100 hogares pagan sobornos, mordidas y distintas propinas que no debieran ser. En el caso de las empresas, la mayor carga administrativa por hechos de corrupción, es decir, la mayor parte de la corrupción la pagan las empresas pequeñas. Casi 70% del monto que se gasta en corrupción lo absorben las empresas chiquitas. Esto se diluye porque son muchas empresas y cada una, digamos, que paga alrededor de 9,000 pesos al año. Podría ser poco o mucho, pero al final, en el agregado, sí nos está afectando más. En el caso de los hogares, es exactamente el mismo problema. En promedio, un hogar mexicano paga el 14% de su ingreso, es decir, 14 de cada 100 pesos, para sobornos y propinas que no tendría que dar. Y en el caso de los mexicanos que ganan hasta un salario mínimo, esa proporción se cambia a una tercera parte, es decir, una tercera parte del dinero que reciben esas familias se va a pagos de corrupción. Y esos pagos de corrupción además están vinculados en muchos de los casos con su propia subsistencia. Por ejemplo, tienen que pagar para tener acceso a distintos programas sociales o a distintos servicios que tendrían que ser gratuitos de otra manera. Además, tenemos un problema muy claro de doble y triple victimización, porque resulta que el gobierno donde menos eficientemente gasta es en salud, en educación, en los servicios de servicio social, seguridad social, seguro popular y todas estas cosas que vienen asociadas a la provisión de los servicios más básicos de la población. Y para ejemplo, tenemos el caso del sonado Javier Duarte. Javier Duarte en Veracruz tenía un desvío de recursos muy amplio que según la Auditoría Superior de la Federación asciende a 34,000 millones, es un montón de dinero. Y ese dinero, por ejemplo, en vez de destinarse a los sectores para atender a la gente más vulnerable, estaba destinado a desaparecer. Entonces ya sabemos, la corrupción nos afecta a todos, pero sobre todo a los más vulnerables. Hay que empezar a hablar y a señalar cuando la veamos.